Entonces, vamos a tocar el tema de pericarditis aguda. Para hablar de pericarditis aguda hay que tener en cuenta o generalizar qué es el pericardio, ¿no? Vamos a tener que el pericardio es un saco formado por dos capas que recubre al corazón y a la raíz de los grandes vasos. Vamos a tener en esta imagen, que es de una porción del corazón, de interno hacia externo. Vamos a tener al endocardio, vamos a tener a la parte muscular, que es el miocardio, y acá se va a subdividir ya el pericardio en un pericardio seroso, que es la primera capa, o la capa más interna, que va a tener una lámina visceral, que es llamada epicardio. Y vamos a tener también una lámina parietal. Una lámina parietal. Y por encima de esta lámina parietal y la capa más externa, vamos a tener el pericardio fibroso. ¿Ya? Esto es a tener en cuenta porque es una clasificación anátomo-histológica, pero la clasificación clínica, bueno, no es tan diferente, pero por ejemplo, se subdivide solo en pericardio fibroso parietal y en un pericardio seroso visceral. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Entre estas dos láminas, entre la lámina parietal y la lámina visceral, se va a encontrar una cavidad, que es denominada la cavidad pericárdica, dentro de la cual se va a encontrar el líquido pericárdico. Este espacio entre las dos láminas va a corresponder en forma clínica al espacio que se encuentra entre el pericardio fibroso parietal y el pericardio seroso visceral. Hay que tener en cuenta eso. El líquido pericárdico normalmente es de 15 a 50 mililitros, ¿ya? O también, ya si quieren ser un poco más exactos, 1 mililitro por kilogramo. ¿Cómo se obtiene este líquido pericárdico? Este líquido pericárdico se va a obtener por un ultrafiltrado plasmático que lo va a realizar el pericardio fibroso parietal. Por encima de esta lámina que les dije que era el pericardio fibroso, va a pasar una inervación procedente de los nervios frénicos que a lo largo de su recorrido van a dejar ciertos ramos para este pericardio. Eso explica por qué el pericardio fibroso parietal tiene gran importancia en la pericarditis, debido a que su irritación o inflamación va a producir la sintomatología que ocurre en esta patología. Dentro de las funciones del pericardio vamos a tener que fija el corazón al mediastino medio en específico, confiere protección contra infecciones de estructuras adyacentes, por ejemplo, los pulmones, las pleuras, y proporciona lubricación al corazón. La ausencia del pericardio, ya sea por una cirugía o congénito, no da una enfermedad clínica manifiesta. O sea, una persona puede vivir normalmente sin su pericardio. Ya entrando al tema, ¿qué es la pericarditis aguda? La pericarditis aguda es un síndrome pericárdico inflamatorio con o sin derrame pericárdico. Es una irritación o inflamación del pericardio parietal. Esta parte, no se olviden, esta palabra, pericardio parietal, ¿ya? La pericarditis aguda es aquella que se produce en menos de 6 semanas. Menos de 6 semanas. Se habla también de una pericarditis subaguda. Una pericarditis subaguda cuando es de 6 semanas a 6 meses. Y una pericarditis crónica cuando es mayor de 6 meses. En la epidemiología vamos a tener que la enfermedad del es la enfermedad del pericardio más habitual en la práctica clínica. Se presenta en el 0,1% de los ingresos hospitalarios, 5% de ingresos en urgencia por dolor torácico. Por lo general se dice que no sea isquémico o anginoso. Más frecuente en varones entre los 16 y 65 años. La mortalidad hospitalaria es del 1,1%. Su recurrencia
es del 30% en los primeros 18 meses. Y 20 a 30% de los casos se van a complicar. ¿Cuál es la etiología de la pericarditis aguda? Bueno, la principal etiología y la más frecuente viene a ser la etiología idiopática, ¿ya? Es la más frecuente. Se sigue la pericarditis infecciosa, la viral, principalmente el Coxsackie. ¿Qué tipo de Coxsackie? Porque hay dos, hay el tipo A y el tipo B. El Coxsackie tipo B. ¿Se acuerdan? Por B de bobo. Y en alguna literatura también se menciona que la pericarditis idiopática es generalmente llamada también viral, así que, por ejemplo, si en alguna pregunta les viene cuál es la etiología más común y no encuentran idiopática y encuentran al Coxsackie tipo B, marcarían esa. Otro tipo de etiología vendría a ser la tuberculosis, infecciones bacterianas, y hay que mencionar también infecciones fúngicas, principalmente dos. Una que se da por el histoplasma SPP, o por la especie de histoplasma, y por la cándida. ¿Por qué? Porque el histoplasma se va a dar frecuentemente en los pacientes que son inmunocompetentes, y la cándida en los pacientes inmunodeprimidos. La pericarditis post-infarto de miocardio es un síndrome muy conocido dentro de la cardiología, que es el síndrome de Dressler. ¿Ya? El síndrome de Dressler. Puede ser también por un traumatismo torácico, sea penetrante o no penetrante, la uremia. Dentro de las neoplasias vamos a tener en las primitivas al mesotelioma cardíaco, que es la principal en la etiología de la pericarditis, o metastásicas ya sea por cáncer de mama o pulmón, en irradiación y enfermedades del colágeno como la artritis reumatoide, el lupus y la esclerodermia. El diagnóstico clínico se realiza teniendo dos de los siguientes 4 criterios diagnósticos. El primero es un dolor torácico típicamente agudo y pleurítico. Es un dolor intenso, retroesternal y en el área pericordial izquierda. Está irradiado cuello, hombros y región dorsal. Este es un dolor pleurítico, punzante y que está agravado o que aumenta. Este dolor va a aumentar con la inspiración y con la tos, ¿ya? Con la inspiración y la tos. Y va a disminuir o va a ceder este dolor con la sedestación. Sedestación significa que el paciente se encuentra sentado, inclinación hacia adelante. ¿Qué me refiero con inclinación hacia adelante? Con una flexión hacia adelante de la cintura, como se puede observar en la imagen. Una inclinación hacia adelante y en la expiración. Luego vamos a tener al frote, antes de que me olvide, este dolor torácico típicamente agudo se produce en más del 90% de los casos, ¿ya? Luego vamos a tener el roce o frote pericárdico, que es un sonido superficial de chirrido o rascado. Si tienen audífonos, podrían ponérselos para que lo puedan escuchar. Espera, doctorcito. Espera, doctorcito, ahorita. ¿Lo vuelvo a repetir? Sí, espérate, doctor. Ya. Listo, doctor. Bueno, ese vendría a ser el roce o frote pericárdico, que es un sonido superficial de chirrido o rascado, que es más audible cuando el paciente se encuentra en esta posición, en la posición sedestación. Incluso, bueno, también se menciona que cuando la persona se encuentra erecta también se puede, pero que esté inclinada hacia adelante, ¿no? Y es más audible en el borde external izquierdo, ¿ya?
en el borde external izquierdo. El siguiente criterio son cambios en el EKG, y vamos a tener 4 etapas o fases. La primera etapa es donde va a producirse una elevación amplia o difusa del segmento ST con concavidad hacia arriba. Una depresión del segmento PR, ondas T invertidas en V1 y ABR. Una segunda etapa, donde vamos a tener que los segmentos ST se normalizan y las ondas T se aplanan. Eso se produce aproximadamente de 2 a 3 días. En la etapa 3, las ondas T se invierten. Esto se produce en semanas. En la etapa 4, los trazos en el EKG se normalizan, como dice. Y esto se produce principalmente en meses. ¿Ya? Algo que me olvidaba es que el roce pericárdico se va a presentar en más del 85% de pacientes. Y los cambios en el EKG en más del 60%. Ya, es para tener en cuenta. Ya, en el primer electrocardiograma vamos a poder observar que hay una elevación difusa de los segmentos ST. Mire, podemos observar en esta parte. Acá. Casi en todas las derivaciones, si pueden observarlos. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver que en ABR y en V1 van a haber T negativas. ¿Ya? Podemos ver también que hay acá un ligero, pero no se nota mucho, hay un ligero descenso del segmento PR, pero acá lo vamos a poder ver mejor. Acá pueden observar, principalmente se produce en las derivaciones de 2, D3 y ABL. Acá podemos ver en D2, en D3, y ABL no se nota mucho. El siguiente criterio viene a ser el derrame pericárdico, que va a estar comandado por una alternancia eléctrica. ¿A qué se refiere una alternancia eléctrica o cómo se manifiesta en un electrocardiograma la alternancia eléctrica? Esto viene a ser porque QRS de bajo voltaje se intercalan con QRS de alto voltaje o de normal voltaje. ¿Cuándo nosotros hablamos de un QRS de bajo voltaje? Hablamos cuando en las derivaciones de los miembros, como de 1, de 2, de 3, de 4, de 1, de 2, 3, de 4, de 4 no, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, vamos a tener un voltaje que va a ser un QRS con un voltaje de 0.5, ¿ya? Menor de 0.5 en estas derivaciones en D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, vamos a decir que es un QRS de bajo voltaje. Y en las derivaciones precordiales, un QRS que tenga un voltaje que sea menor a 1 milivoltio, vamos a decir que también es un QRS de bajo voltaje. ¿Y cuándo decimos que puede ser un QRS de alto voltaje? Un QRS de alto voltaje es cuando es más de 3.5 milivoltios. ¿Ya? Otras manifestaciones clínicas que podemos observar en la pericarditis aguda es un cuadro febril, elevación de marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, la tasa de sedimentación eritrocitaria y el recuento leucocitario. También elevación de marcadores de daño miocárdico, principalmente cuando está asociado a miocarditis, como por ejemplo la creatincinasa y las troponinas, principalmente la troponina I. Según la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, a todos los pacientes en los cuales sospechemos que tienen una pericarditis tendremos que hacerle los siguientes exámenes. Un electrocardiograma, una radiografía de tórax,
donde vamos a poder observar una cardiomegalia muy amplia con borramiento de los bordes del corazón. En la ecocardiografía transtorácica principalmente, esta ecocardiografía transtorácica se utiliza para encontrar ya sea un derrame pericárdico o un taponamiento cardíaco. Una evaluación de los marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva, la tasa de sedimentación eritrocitaria y el recuento leucocitario y el daño miocárdico con la creatininas y las troponinas. Es importante estas pruebas iniciales porque podemos hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden parecerse a la sintomatología, a los cuadros o incluso en las pruebas diagnósticas. Dentro de este diagnóstico diferencial vamos a encontrar el síndrome coronario agudo con elevación del ST, a una repolarización precoz, al síndrome de Takotsubo o del corazón roto, ¿no? Y también a una miocarditis. Principalmente se ha estudiado un diagnóstico diferencial con el Zika, ¿no? En el segmento ST elevado. ¿Por qué? Porque el dolor que se produce es casi similar, o bueno, se lo describe casi de forma similar. ¿En qué se va a diferenciar un dolor de pericarditis aguda y un dolor de un infarto agudo de miocardio? En la irradiación, principalmente porque la irradiación de el dolor de la pericarditis aguda va a ser hacia el cuello y hombros y hacia la zona dorsal, principalmente en la región donde se va a encontrar el músculo trapecio. En cambio, en el dolor causado por un infarto agudo de miocardio, va a haber irradiación hacia el brazo izquierdo por lo general. En el EKG también vamos a encontrar ciertas diferencias. Te las voy a poner aquí. Va a haber diferencias en el ST, en el PR y en las fases que les mencioné, en las fases o etapas que les mencioné hace un momento. En la pericarditis aguda y en el Zika o infarto agudo de miocardio, ¿no? Ya. ¿Cuál va a ser la diferencia? El ST va a estar elevado en la pericarditis aguda de forma difusa y con una concavidad hacia arriba. Difusa y con una concavidad, ¿ya? Mientras que en el infarto agudo de miocardio, esta elevación del segmento ST va a ser segmentaria, o sea que va a ser de acuerdo a la cara que ha afectado el cuadro isquémico, ¿no? Va a ser segmentaria. Y no va a presentar una concavidad, sino que más recurrentemente se habla de una convexidad. El PR, el segmento PR en la pericarditis aguda, va a haber un descenso de este segmento. Descenso. Mientras que en el infarto agudo de miocardio no se presenta. Y en las fases vamos a presentar que hay ondas T negativas con un ST normal, ¿ya? En la pericarditis aguda. Mientras que en el infarto agudo de miocardio hay T negativas, pero con el ST que puede estar elevado. Eso tengan mucho en cuenta, muchachos. ¿Ya? Por el manejo clínico y tratamiento. Hay algunos factores asociados a mal pronóstico, llamados también predictores de mal pronóstico. Estos se van a dividir en mayores y menores. Los mayores, una fiebre mayor de 38 grados centígrados, un inicio subagudo, es decir, una sintomatología que empiece o que dure bastantes días sin que se inicie un cuadro agudo propiamente dicho. El derrame pericárdico importante, esto se va a ver principalmente en la ecocardiografía, cuando hay un espacio diastólico libre de ecos mayor de 20 milímetros, ¿ya? Hay un taponamiento cardíaco también que se ve en una ecocardiografía y la ausencia
de respuesta al ácido acetilsalicílico o a los antiinflamatorios no esteroideos tras al menos una semana de tratamiento. Y dentro de los menores vamos a encontrar miopericarditis, inmunosupresión, un traumatismo y tratamiento con anticoagulantes orales. Vamos a tener el manejo inicial. Esto se da en triaje principalmente. Por ejemplo, cuando un paciente viene a la consulta y tiene una presentación clínica de etiología subyacente, por ejemplo, tiene una enfermedad maligna o tuberculosis, o presenta al menos un predictor de mal pronóstico, cualquiera de estos, ¿ya? Sea mayor o menor, solo basta uno para que el paciente sea hospitalizado y se busque una etiología. Pero si el paciente no presenta características clínicas, no tiene ningún predictor de mal pronóstico, no tiene alguna etiología subyacente, el manejo es ambulatorio y se da principalmente un tratamiento farmacológico con ácido acetilsalicílico o con algún antiinflamatorio no esteroideo, ¿ya? O con algún antiinflamatorio no esteroideo, y se da un seguimiento tras una semana para ver si hay respuesta a este tratamiento. Hay una recomendación no farmacológica, según la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que es restringir la actividad física. ¿Hasta cuándo se debe restringir esta actividad física? Hasta que se resuelva toda la sintomatología de la pericarditis aguda y hasta que se normalice ya sea el electrocardiograma, el ecocardiograma y la proteína C reactiva. Por lo general, esta restricción de actividad física es de 3 meses. El tratamiento farmacológico, vamos a tener que la base principal de este tratamiento va a estar dado por el ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos. Se utiliza ácido acetilsalicílico de 750 a 1000 miligramos cada 8 horas, con un protector gástrico como el omeprazol, 20 miligramos por día. Dentro de los antiinflamatorios no esteroideos encontramos al ibuprofeno, que ya sabemos que ya no es utilizado, 600, 800 miligramos cada 8 horas, pero ahora se utiliza la indometacina, de 25 a 50 miligramos cada 8 horas. ¿Por qué se utiliza la colchicina? Simplemente se utiliza para mejorar el tratamiento y prevenir recurrencias, ya que se ha demostrado que la colchicina tiene un buen pronóstico en aquellos pacientes que se los asocia con ya sea un AINE o el ácido acetilsalicílico, ¿ya? ¿Y cuál es la dosis? 0.5 miligramos en personas que pesan menos de 70 kilogramos una vez al día, 0.5 miligramos en personas que pesan más de 70 kilogramos 2 veces al día. Los glucocorticoides se van a utilizar cuando hay pacientes con contraindicaciones al ácido acetilsalicílico, a los antiinflamatorios no esteroideos, o cuando ninguno de estos ha tenido una respuesta satisfactoria, ¿no? Y siempre deben estar acompañados de colchicina. ¿Cuál es el glucocorticoide más utilizado? Es la prednisona. Y su dosis es de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo al día, ¿ya? Miligramo por kilogramo. Por kilogramo al día. Ya. El pronóstico. Un paciente va a tener un pronóstico bueno a largo plazo si es que ha presentado una pericarditis viral o idiopática. O sea, va a tener menos complicaciones, como cuáles. Va a tener menos riesgo de que tenga un taponamiento cardíaco o pericárdico, y que tenga una pericarditis constrictiva. En la pericarditis constrictiva se menciona que es del menos del 1%. Y hay un mal pronóstico en aquellos pacientes que tienen una pericarditis con etiología subyacente, ya sea
por una enfermedad maligna, tuberculosis, o presentan una pericarditis purulenta. En estos pacientes va a haber un mayor riesgo de producir un taponamiento cardíaco y una pericarditis constrictiva. Y en la pericarditis constrictiva vamos a hablar de un riesgo medio y un riesgo alto. En el riesgo medio o moderado, vamos a encontrar que se produce del 2 al 5%. Se produce principalmente en aquellos pacientes que tienen una etiología neoplásica o que son inmunodeprimidos. Y el riesgo alto, que es del 20 al 30%, que se va a producir en aquellos pacientes que tienen una etiología bacteriana principalmente por Mycobacterium tuberculosis. Las complicaciones, ya para ir finalizando, vamos a tener 3 complicaciones en general, que es el derrame pericárdico, que algunos ya lo consideran como un criterio y en otras guías no se considera como un criterio diagnóstico. Vamos a tener el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. El taponamiento cardíaco, vamos a tener que va a haber un aumento en la cavidad pericárdica, lo que va a producir una restricción al llenado de cavidades derechas. Esto va a llevar a un aumento de la presión en las cavidades cardíacas, principalmente derechas, lo que se traduce como una congestión periférica. Y también a un bajo gasto, que se va a traducir como una hipotensión. El taponamiento cardíaco va a ser un agudo o crónico. Hablamos de agudo cuando la cantidad de líquido pericárdico se encuentra entre 150 y 250 centímetros cúbicos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer cuál sería el tratamiento en un taponamiento cardíaco agudo? Vendría a ser la pericardiocentesis. La pericardiocentesis. Y esto se realiza principalmente para evitar un shock cardiogénico cuando el paciente tiene una restricción principalmente de las cavidades derechas que se encuentran colapsadas. Y se habla de un taponamiento cardíaco crónico cuando la cantidad de líquido es de 2 a 3 litros. En este caso, lo que se realiza es una ventana pericárdica y una toracoscopía. Una toracoscopía. En esta toracoscopía se va a realizar una conexión entre el pericardio y la pleura, para así poder drenar el líquido pericárdico excedido. Dentro del taponamiento cardíaco vamos a tener una triada clásica, que es la triada de Beck, que va a constar de una hipotensión, de una ingurgitación yugular, y los ruidos cardíacos disminuidos, alejados o sordos, como se conoce, ruidos cardíacos disminuidos. ¿A qué se refiere que hay una disminución de la intensidad con la que podríamos escuchar los ruidos cardíacos? Algo importante es que para el diagnóstico tanto del taponamiento cardíaco como del derrame pericárdico, el gol estándar es la ecocardiografía. Se va a producir también una taquicardia, principalmente sinusal, que es compensatoria a la hipotensión que se produce. Un pulso paradójico que es más frecuente en esta patología del taponamiento cardíaco, aunque también se produce en otras patologías, ¿no? Como en pericarditis constrictiva, en apnea crónica del sueño y en el EPOC. El signo de Kussmaul también está presente. Ya saben que es un aumento patológico de la presión venosa yugular durante la inspiración. En la radiografía
de tórax vamos a observar cardiomegalia. Vamos a observar la forma de una bota, de una cantimplora o de una tienda de campaña, ¿no? Vamos a poder observar que los límites o bordes normales del corazón se encuentran alterados. Y en el EKG, la alternancia eléctrica, principalmente con QRS de bajo voltaje, como ya les mencioné, también en el derrame pericárdico. Si es que el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, se tendrá que aumentar o tratar de aumentar la precarga, pero y por eso es que no debemos usar diuréticos. Y si el paciente está inestable hemodinámicamente, tenemos que hacer la pericardiocentesis. Disculpen. En la pericarditis constrictiva, que es otra complicación de la pericarditis aguda, vamos a tener que la principal causa en nuestro país al menos es la tuberculosis. El signo de Kussmaul es más frecuente en esta patología que en el taponamiento cardíaco, pero también se va a presentar pulso paradójico, y en la radiografía de tórax vamos a observar una calcificación pericárdica. Pueden observar, donde está la flecha, hay calcificación del pericardio. ¿Y cuál es el tratamiento para esta pericarditis constrictiva? Es la pericardiectomía, que viene a ser quitar todo el pericardio, y como saben, y como les mencioné al inicio, una persona puede vivir normalmente sin el pericardio. Y ya bueno, eso sería todo. Algunas preguntas para, no sé si alguien desea responderlas. ¿Pueden encender su micro? Profe, ¿Leo? usted lea, pero Ya. La causa más frecuente de pericarditis aguda: enfermedades del colágeno, reacciones de hipersensibilidad, tuberculosis, idiopática, bacteriana. dedito. Muy bien. Una de las siguientes características no se asocia al taponamiento cardíaco. ¿Cuál creen, muchachos? Pulso paradójico, presión venosa disminuida, presión diferencial reducida, disminución del gasto cardíaco, taquicardia sinusal. Taquicardia. ¿Cómo? Taquicardia. No. La B. Recuerda que se produce una taquicardia compensatoria debido a que hay una hipotensión. ¿Hay alguien más? No te La escuchaba. B, Benito, la B. Claro, una presión venosa disminuida. La presión venosa está aumentada, por eso se produce la ingurgitación yugular. Y también chimeneuco, ¿no? ¿Cuál de las siguientes pruebas de diagnóstico da diagnóstico preciso de pericarditis? Punción pericárdica, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma o tomografía. Duende. ¿Estás seguro? Electro. Claro, electrocardiograma. No. Pero me dijiste que el doble no era el ecocardio. ¿Cómo? El taponamiento, creo. Electro. Ya, mira, te voy a sacar de dudas, mira. En la pericarditis vamos a tener criterios diagnósticos, como les mencioné, ¿no? El criterio diagnóstico, el primero es el clínico, que vendría a ser el dolor, ¿no? El dolor característico de la pericarditis. El segundo criterio viene a ser el criterio auscultatorio, que viene a ser el frote o roce pericárdico. Y el tercero viene a ser la electrocardiografía. El ecocardiograma, por eso cuando al inicio empecé la exposición y les dije la definición de la pericarditis aguda, les dije que sería con o sin derrame pericárdico. Eso quiere decir que en pacientes, en el ecocardiograma no vas a encontrar nada, pero el electrocardiograma sí va a ser específico y es un poco más sensible. ¿Ya? Creo que es el contrario, Feli, porque, o sea, en derrames, en los cuales el contenido No, es que muy es mínimo, pericarditis, lo Willy. encuentras con el electrocardiograma, creo. Es que esta es pericarditis. En taponamiento cardíaco y en derrame pericárdico, ahí el gol estándar sí es ecocardiografía. ¿Ya?
en taponamiento y en derrame. y en derrame pericárdico. Pero en Claro, pericarditis, electrocardiograma. Perditis. Ajá. Queda, queda, doctor, muy bien. Ya. Ya. El pulso paradójico se produce en pericarditis constrictiva, comunicación interventricular, miocardiopatía restrictiva, bloqueo auriculoventricular, ductus arterioso persistente. Anubis. F. Anubis, Anubis. Ya, muy bien. Del ENAM ya, para irnos preparados. Hipotensión arterial, ruidos cardíacos disminuidos, ingurgitación yugular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ah, Taponamiento, es la triada de Beck, acuérdense de eso, muchachos. ¿Cuál es el mejor examen para el diagnóstico de taponamiento cardíaco? Ahí está Arturo, ya. Enano. Queda, Ya, muy doctor. bien, Queda. cardiograma. Acuérdense que tanto de Derrame y tanto taponamiento. del derrame pericárdico como el taponamiento cardíaco es el ecocardiograma. Marca lo incorrecto en el dolor por pericarditis. ¿Se produce por inflamación o infiltración del pericardio parietal? Doctor, bájalo, no se nota. ¿No se ve? oculta. Bueno, que usted nunca. ¿Ahí se ve? Oculta, Ya, Félix. Oculta. Ya abajo le leo, ¿ya? ¿Se produce por inflamación o infiltración del pericardio parietal? ¿Mejora con el decúbito y se incrementa al sentarse? ¿Puede identificarse un frote? ¿Puede irradiarse a los hombros? ¿Puede causar taponamiento cardíaco? ¿Cuál creen, muchachos? La B. Claro, como les mencioné, Aumenta con el decúbito y disminuye el sentarse. aumenten el decúbito dorsal, No, aumenten el que decúbito dorsal y mejora al sentarse e inclinarse hacia adelante. Ya bueno, eso sería todo, muchachos. Gracias. Gracias, doctor. Queda. Hasta mañana. Todavía falta. Una expo no me han dicho para hoy. No, bueno, ¿por qué tantos comentarios? Hasta mañana, dice. Ya vamos. Ya. A ver. Ya deja de presentar el toque. Mi clase está para 20 minutos. Ya. Ya da para dos nomás. ¿Ya? ¿Me escuchan? No. Ah, listo. Bueno, voy a hacer valvulopatías. Principalmente lo voy a hacer para responder preguntas, ¿ya? O sea, más que todo, como banquear, ¿ya? Así que solamente voy a decir puntos claves, así. No voy a ahondar mucho, ¿ya? Entonces, en valvulopatías, en esta pequeña expo, voy a hacer una breve introducción que nos va a llevar a diferenciar valvulopatías derechas e izquierdas. Ya mencionado estos dos, vamos a ahondar un poco más en estas de acá, que son las valvulopatías izquierdas, de las cuales preguntan mucho más, ¿ya? En estas de acá no mucho. Y al final un banquito, ¿ya? Un banquito de 6 preguntas. Entonces, antes de hablar de valvulopatías, tenemos que saber de focos de auscultación, y más que todo recordarlo, ¿no? Entonces, antes de eso tenemos que saber esta línea de acá, que es la línea paraesternal y que está en ambos lados, y la línea media clavicular, ¿ya? Entonces, para recordar más o menos. Entonces, vamos a tener el foco aórtico, ¿no? El foco aórtico, ¿dónde lo encontramos? En el segundo espacio intercostal derecho, ¿ya? En la línea paraesternal, ¿no? Luego, el foco pulmonar, que va a ser lo mismo, lo mismo del aórtico, pero al lado izquierdo, o sea, segundo espacio intercostal izquierdo, en la línea paraesternal, como podemos ver acá. Tenemos el foco tricuspidio, que ese es en el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿ya? En la línea paraesternal. Y vamos a tener al foco mitral, que también es en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular. Y este de acá, que es el foco accesorio de Ehrth, ¿no?
foco accesorio de dedo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque hay ciertas valvulopatías que acentúan sus soplos en ciertos focos, ¿ya? Y por eso debemos, para responder las preguntas de valvulopatías, debemos saber dónde está el soplo, ¿ya? Listo. Entonces, los soplos tienen intensidades, tienen grados de intensidades, ¿ya? Y tienen ubicaciones respecto también al ciclo cardíaco. Primero, en intensidades, vamos a tener en el grado 1, la palabra clave o las palabras claves son muy tenue y apenas audible, ¿ya? Para escuchar estos soplos de grado 1 se requiere de un oído experto, ¿ya? En el grado 2, relacionen los colores, ¿ya? Porfa. Estos dos están relacionados, están relacionados, están relacionados. Entonces, el grado 1, recuerden, muy tenue y apenas audible. El grado 2 es lo mismo que el anterior, pero un poquito más intenso, ¿ya? En el grado 3 ya aparece el frémito, ¿ya? Ya aparece el frémito, ¿ya? En el grado 4 es un poco más intenso. No, me equivoqué. En el grado 3 no hay frémito todavía, ¿ya? En el grado 4 ya hay un frémito acompañado, ¿ya? Pero ya este soplo es de mayor intensidad que el grado 1 y el grado 2. En el grado 5 tenemos un soplo que ya es audible a través de estructuras sólidas, y en el grado 6 ya ahí el soplo es audible, inclusive sin colocar el estetoscopio, ¿ya? Entonces el grado 1 y 2 nos habla solamente de intensidades, ¿ya? En el grado 3 y en el grado 4 nos habla de frémitos, y en el grado 5 y el grado 6 ya nos habla de que es audible a través de estructuras sólidas o audible sin el estetoscopio, ¿ya? Entonces tenemos que recordar eso, chicos. Ahora, respecto a dónde vamos a encontrar el soplo, recordemos que el ciclo cardíaco está conformado por una sístole, que es un tercio del ciclo cardíaco, una diástole, que es los 2/3 del ciclo cardíaco, ¿ya? Otra cosa es que recuerden que el frémito es el flujo, el soplo, cuando el soplo es palpable, ¿ya? El frémito es cuando el soplo es palpable, ya hay que recordar. Entonces, tenemos el sístole, que es 1/3 del ciclo cardíaco, la diástole, que son 2/3 del ciclo cardíaco, y respecto a eso, ya vamos a ver los tipos de soplos según su ubicación. Entonces, supongamos que tenemos soplos en la diástole, ¿ya? Entonces, vamos a tener al inicio de la diástole, que serían los protodiastólicos, al final de la diástole, que serían los telediastólicos, y entre estos dos, que serían los mesodiastólicos, ¿ya? Igual acá tendríamos los protosistólicos, los mesosistólicos y los telesistólicos. Ahora, hay soplos también que se pueden escuchar en toda la diástole o en toda la sístole. Estos soplos son los denominados holos o pan. Entonces vamos a ver los holodiastólicos o pandiastólicos, igual acá, los holosistólicos o los pandiastólicos. Pero hay otros que ya se escuchan tanto en diástole como en sístole. A esos son los que denominados los soplos continuos, ¿ya? Los soplos continuos, que se escuchan tanto en diástole como en sístole. Y ahora, para recordar nomás algunos soplos que son importantes, y de estos hay algunos que han preguntado, ¿ya? Entonces vamos a tener el soplo de maquinaria de Gibson. Recuerden, este de acá es el soplo continuo, ¿ya, chicos? Este de acá es el soplo continuo, el soplo de maquinaria de Gibson. ¿Y dónde lo encontramos? Recuerden, en el PCA, ¿ya? En el PCA. Listo. El soplo holosistólico, también importante. ¿Dónde lo encontramos? En el CIB, ¿ya? De ahí, el soplo de Carey-Coombs, que ¿dónde se lo encuentra principalmente? Y que es una enfermedad que produce bastantes valvulopatías, en la fiebre reumática, ¿ya? Y los dos que han preguntado, el soplo de Austin Flint y el soplo de Graham Steele, recuerden, el soplo de Austin Flint es de una insuficiencia aórtica, ¿ya? Insuficiencia aórtica. Y el soplo de Graham Steele, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en una estenosis mitral, ¿ya? Estenosis mitral. Pero lo encontramos en estenosis mitral severa, ¿ya? No en estenosis mitral normal. Acá encontramos un soplo, ¿ya? Cuando se hace severa, a consecuencia de su severidad, ya encontramos el soplo de Graham Steele, ¿ya? Entonces, solamente eso es para recordar. Listo. Ahora, supongamos que no escuchamos muy bien el soplo, ¿no? Para esto, entonces, se hicieron técnicas, ¿ya? Técnicas o maniobras. Entonces, para escuchar un poco, para magnificar, así hay que decirlo, para magnificar los soplos, ¿ya? Para magnificarlos, vamos a tener
dos técnicas principalmente, dos maniobras. La primera va a ser la maniobra de Pachón, ¿ya? En la que colocamos al paciente en decúbito lateral izquierdo. Y esto va a magnificar los soplos en el lado izquierdo del corazón, ¿ya? Va a magnificar los soplos en el lado izquierdo del corazón. Ahora, si queremos magnificar los soplos en el lado derecho del corazón, vamos a tener otra, este de acá es en el lado izquierdo, ¿ya? Lado izquierdo. Ahora, si queremos magnificar los soplos en el lado derecho, vamos a tener la maniobra de Rivero Carvalho, ¿ya? Entonces acá tenemos al paciente primero, tenemos sentado al paciente, y lo que vamos a pedir es que haga una inspiración fuerte, ¿ya? Una inspiración fuerte, ¿ya? Y recuerdan ustedes, de repente, a ver, me parece que Willy habló sobre gasto cardíaco y así. Recuerden que en la precarga hay factores que aumentan, recuerden, el retorno venoso, ¿ya? ¿Y cuál es uno de esos factores? La inspiración. Entonces, como la inspiración aumenta el retorno venoso, ¿ya? Por ende, entonces, va a magnificar los soplos en el lado derecho, ¿ya? Entonces, este de acá va a ser para magnificar los soplos en el lado derecho. Solamente para recordarlo. Listo. Ahora, una pequeña y breve diferencia entre las valvulopatías existentes, ¿ya? Recordemos que tenemos tanto valvulopatías, bueno, hay que hablarlo así, ¿ya? De estenosis e insuficiencia. Tenemos tanto estenosis e insuficiencias, ¿ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente. La estenosis es cuando hay una falla en la apertura valvular, ¿ya? Una falla en la apertura valvular. Ahí, por esa misma falla, es por lo que se producen estos soplitos. ¿Qué más? La estenosis, y esto es clave, la estenosis se produce solamente en patologías crónicas, ¿ya? Es crónico, lo que no sucede en la insuficiencia. Eso es clave, la estenosis se da crónicamente. ¿Y qué es lo que causa? ¿A qué conlleva? A que haya una mayor presión, ¿ya? Entonces, lo clave acá es que es crónico, ¿ya? Es crónico. ¿Y qué más? Hace una dilatación A, ¿ya? Hace una dilatación A. ¿Qué quiere decir la dilatación A? Que hace una dilatación en la cavidad anterior a la válvula, ¿ya? Anterior a la válvula, no posterior, ¿ya? Eso también es otra parte que diferencia de la insuficiencia. Entonces, conociendo que esto, lo crónico y la dilatación A, vamos a saber cuándo se trata de una estenosis o cuándo se trata de una insuficiencia, más que todo para los ejercicios, ¿no? Para los problemas, para las preguntas. Entonces, si produce una dilatación A, miren, supongamos en este ejemplo que la estenosis, bueno, acá está en este ejemplo, ¿no? Que la estenosis se está dando en la válvula mitral, ¿verdad? Entonces, si esta produce una dilatación A, o sea, en la dilatación en la cavidad anterior, la cavidad que va a crecer va a ser la aurícula izquierda, ¿ya? Esta va a tener una dilatación. Listo. Entonces, recordemos, estenosis, crónico, dilatación A. En la insuficiencia, ¿ya? Con mi gripe, creo. En la insuficiencia vamos a tener un mal cierre valvular, una falla en el cierre valvular, ¿ya? Y vamos a tener distintas causas, distintas causas. En esta imagen lo que tenemos es el prolapso valvular, ¿ya? Un síndrome, ¿ya? El prolapso valvular, recuerden que es el síndrome de Barlow, ¿ya? Este de acá es el prolapso valvular, es el síndrome de Barlow, ¿ya? Pero bueno, sigamos. Entonces la insuficiencia es el cierre valvular. Es la falla en el cierre valvular. Listo. A diferencia de la estenosis, esta se presenta tanto de forma crónica y de forma aguda. La forma crónica es similar a la estenosis, ¿ya? Es similar. Listo. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? Reconocer si es crónico o es agudo. ¿Y qué más? Vamos a tener que acá en una insuficiencia, como la sangre se regresa a la cavidad donde estuvo, vamos a tener un aumento de volumen, ¿ya? Un aumento de volumen. Eso también es importante. Recuerden, acá como la sangre no puede pasar muy bien, va a tener que haber un aumento de presión. Acá como se regresa, va a tener un aumento de volumen, ¿ya? Y lo otro que diferencia también es que acá vamos a tener una dilatación AP, ¿ya? Anterior y posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a dilatar las cavidades tanto anterior y posterior a la válvula. Entonces, acá en este prolapso mitral, en esta insuficiencia mitral, en esta regurgitación mitral, vamos a tener que se va a dilatar tanto la aurícula izquierda como el ventrículo
izquierdo, ¿ya? Entonces, eso es una forma de diferenciar la estenosis de la insuficiencia, ¿ya? Listo. Entonces, ahora vamos a ver las valvulopatías derechas, ¿ya? Que son estenosis tricuspidia, insuficiencia tricuspidia, estenosis pulmonar e insuficiencia pulmonar, ¿ya? Entonces, para recordar solamente, ¿ya? Porque es importante. Entonces, tenemos la principal etiología en la estenosis tricuspidia va a ser la fiebre reumática, ¿ya? La fiebre reumática. Pero por ahí hubo alguna pregunta de repente que dice, el síndrome carcinoide, ¿produce cierta valvulopatía? Sí. ¿Cuál produce? La estenosis, ¿ya? La estenosis tricuspidia, ¿ya? Pero lo principal es la fiebre reumática en la valvulopatía de estenosis tricuspidia. Ahora, vamos a ver soplo. Su soplo es diastólico. Entonces, veamos, ¿ya? Como la estenosis es tricuspidia, quiere decir que la sangre llega a la cavidad de la aurícula derecha y esta va a querer pasar, ¿no? Va a querer pasar al ventrículo derecho, ¿ya? Ahora, recordemos las fases del ciclo cardíaco, ¿ya? Las fases del ciclo cardíaco. Entonces, acá vamos a estar en la fase de eyección, no, llenado, ¿ya? Vamos a estar en la fase de llenado. Listo. Entonces, en la fase de llenado, recuerdan ¿en qué fase vamos a estar de ciclo cardíaco? Vamos a estar en la fase, en la diástole, ¿verdad? Entonces, por eso va a ser un ciclo diastólico, un soplo diastólico, ¿ya? Un soplo diastólico, porque vamos a estar en la fase de llenado, ¿ya? En la cual estamos en diástole, y por eso va a ser un soplo diastólico, ¿ya? Ahora, en la insuficiencia tricuspidia, recuerden, en ambas insuficiencias, tanto tricuspidia como pulmonar, la etiología, la principal y la más frecuente va a ser funcional, ¿ya? Va a ser funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que va a ser a consecuencia de una dilatación del ventrículo derecho, ¿ya? Va a ser consecuencia de una dilatación del ventrículo derecho. Pero también está la anomalía de Epstein y la endocarditis infecciosa, ¿ya? Y la endocarditis infecciosa, que también es importante, ¿ya? Y ahora, el soplo, miren. Entonces, como se borra, ya fue. Entonces, el soplo es cuando, si es una insuficiencia tricuspidia, quiere decir que el cierre valvular ya está mal, que no funciona bien. Entonces, va a haber una regurgitación, ¿verdad? Entonces, hice diástole, pasó mi sangre al ventrículo derecho y voy a iniciar mi sístole, ¿verdad? Sístole para que pase acá. ¿Qué soplo sería acá? ¿Alguien de repente que quiera? Arturo, que es cardiólogo. ¿Alguien? ¿Nadie? Ya, pues. Ajá, Sistólico. obviamente, el soplo va a ser sistólico, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre, el camino correcto es que se vaya por acá, por el tronco pulmonar, ¿verdad? Pero acá hay una falla, pues. Entonces, ahí se va a producir el soplo, ¿verdad? En la fase de eyección, ¿eh? En la fase de eyección. Listo. En la estenosis pulmonar, lo principal va a ser lo congénito, ¿ya? Lo congénito. Entonces, recordemos siempre, lo pulmonar va a ser congénito, porque esto ha sido preguntita también, ¿ya? La estenosis pulmonar netamente es congénito. Y ahora, si te preguntan por qué causa, razón, motivo, circunstancia, lo principal va a ser la tetralogía de Fallot. Y solamente para recordar la tetralogía de Fallot, ¿ya? ¿Qué es la tetralogía de Fallot? El CIB, ¿ya? La hipertrofia ventricular derecha, ¿ya? El cabalgamiento aórtico, ¿ya? Y la estenosis, ¿ya? Estenosis pulmonar, ¿ya? Ahora, si se agrega acá a esto un CIA, conducto interauricular, ¿ya? Ahí hablamos ya de la pentada, ¿ya? Solamente para recordar. Listo, entonces, en estenosis pulmonar, la etiología va a ser congénita, lo principal va a ser la tetralogía de Fallot, y ahí recordemos la tetralogía de Fallot, ¿ya? Entonces, el soplo, miren, toca, si es estenosis, quiere decir que las válvulas no se abren bien. Entonces estamos en la fase de eyección, y la fase de eyección está en la sístole. Entonces es un soplo sistólico, ¿ya? Un soplo sistólico. Como les dije, las insuficiencias derechas principalmente se dan por una etiología funcional, es decir, por una
dilatación del ventrículo derecho. Y ya saben que el ventrículo derecho tiene bastantes etiologías para que se dilate, ¿no? Entonces, la etiología principal en insuficiencias derechas es la funcional, ¿ya? Recordemos. Y ahora, ya pasó mi sangrecita, y voy a empezar otra vez a llenar mi ventrículo, ¿sí o no? ¿Ya? Cuando ya estoy llenando, estoy empezando a llenar mi ventrículo, estoy en fase de diástole, ¿verdad? Entonces, en diástole es cuando se regresa otra vez, ¿ya? Se regresa mi sangrecita. Por eso es que también lo dilata, ¿ya? Entonces se regresa. Entonces es un soplo diastólico, ¿ya? Ahora sí, en las valvulopatías izquierdas, estas son las más preguntadas, ¿ya? Y hay que recalcar algunas cosas, ¿ya? La primera que vamos a ver, la estenosis aórtica. Esta de acá es la más preguntada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esta es la más frecuente, ¿ya? Es la estenosis, es la valvulopatía más frecuente, ¿ya? Y tiene 3 etiologías, ¿ya? 3 etiologías, ¿ya? Entonces, vamos a tener la etiología dependiendo de la edad, ¿ya? Si es en adultos, adultos mayor, ¿ya? ¿Ya? La principal etiología es la degenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha calcificado, ¿ya? Que se ha calcificado la válvula. Eso es lo principal, ¿ya? Pero si hablamos de jóvenes, ¿ya? Si hablamos de jóvenes, vamos a tener tanto la etiología de válvula bicúspide o unicúspide, ¿ya? Entonces, la principal es la bicúspide, ¿ya? La principal es la bicúspide. Y recuerden que el doctor Martos tenía esto, ¿no? O tiene, no sé. Entonces, recuerden, cuando es normal, la valvulita, así como vemos acá, con sus 3 valvas, ¿ya? Con sus 3 valvas, la derecha, la izquierda y la posterior, ¿ya? Esto se conoce, recuerden, como el signo de Mercedes-Benz, ¿verdad? Entonces, cuando la valvulita solamente tiene dos valvas, y miren, esta de acá está ahí, que se ha unido, ¿ya? Cuando tiene 2 valvas, esto recuerden que se llama como signo de boca de pescado, ¿ya? Y esto, solamente para que recuerden, esto, el signo de boca de pescado, tiene, por así decirlo, un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque está relacionado en un 50% de los casos con coartación de aorta, ¿ya? Con la coartación de aorta, ¿ya? Entonces, esas serían las etiologías principales de la estenosis aórtica, ¿ya? Más, vamos a ver la fisiopatología. Entonces, si hay una estenosis aórtica, quiere decir que mi sangre no pasa correctamente, ¿no? Acá, no pasa, no hay una buena apertura. ¿Qué causa eso? Que haya una mayor presión. Entonces, eso hace que mi corazón se hipertrofie, ¿ya? Mi corazón se hipertrofie. Entonces hace, miren, las paredes que sean muy gruesas. Eso es lo primero, ¿ya? Eso es lo primero que causa. ¿Y qué más? Como no hay un buen flujo de sangre, va a haber una disminución de mi flujo coronario, ¿ya? De mi flujo coronario. Entonces, recuerden también que una de las principales, eso lo mencionó Willy, cuando hay un remodelamiento cardíaco, recuerden, un remodelamiento cardíaco, ¿a qué nos conlleva esto? A una mayor mortalidad, ¿ya? A una mayor mortalidad, ¿ya? Recuerden. Entonces, vamos a la clínica. Aquí recordemos una triada importante, ¿ya? La triada importante. Lo primero, si es que vamos a tener una hipertrofia, vamos a tener la angina, ¿ya? Vamos a tener la angina. ¿Qué más? Vamos por el bajo flujo también, vamos a tener un síncope y finalmente vamos a tener una disnea. En ese orden se da la triada. Si el paciente viene primero con angina, luego su síncope y al final su disnea, ya eso nos quiere decir o nos va a llevar a pensar en una estenosis aórtica, ¿ya? Ahora, si te preguntan, de esta triada de la estenosis aórtica, ¿cuál es la más frecuente? Es la angina, ¿ya? Esa es la más frecuente y la más precoz, ¿ya? La más precoz, la que se presenta antes que todo, ¿ya? La más precoz. Ahora, si te preguntan cuál es el que te da mal pronóstico a tu paciente con estenosis aórtica, esa es la disnea, ¿ya? Esta de acá te da un mal pronóstico, ¿ya? Entonces, eso es para recordarlo y tenerlo presente. Listo, ya vimos entonces la clínica, su triada, se da en este orden, angina, síncope y disnea, la más precoz y la que se da con más frecuencia es esta de acá, la angina, y la de mal pronóstico es la disnea, ¿ya? La de disnea.
Ahora, si ya superamos esto, ya tenemos una disnea prolongada y todo, vamos a tener también la probabilidad de tener una muerte súbita, ¿ya? Muerte súbita. ¿En qué probabilidad, en qué porcentaje? Del 10 al 20% de los pacientes que ya estuvieron en esta fase, en la fase 3. ¿Ya? Listo. En la exploración física, ¿qué debemos recordar? ¿Qué debemos recordar? Y recordarlo bastante, es esto, el pulso parvus tardus, ¿ya? Porque eso es lo que viene en la pregunta para que tú recuerdes, ¿ya? Esa es la palabra clave, por así decirlo, para que recuerdes que esa es estenosis aórtica, ¿ya? Entonces recuerden que el pulso parvus tardus es cuando hay una baja intensidad, ¿ya? Es lenta la intensidad del pulso, ¿ya? Entonces, eso es lo clave, ¿ya? El pulso parvus tardus, recuerden. Ahora, también del soplo. Estas dos son las palabras claves para desarrollar los ejercicios, ¿ya? Los problemas. Entonces me dicen pulso parvus tardus, voy a pensar en estenosis aórtica. Pero y me dicen además, tengo un soplo sistólico, obviamente es sistólico porque es en la fase de eyección. En la fase de eyección no pasa la sangre muy bien y me va a ocurrir el soplo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que me determina la estenosis aórtica? Es que este soplito, como se va a ir al callado de la aorta y por acá vamos a tener las ramas que se van hacia la cabeza, ¿ya? Vamos a tener que este soplo sistólico se proyecta hacia las carótidas, ¿ya? Así te van a decir en la pregunta. Pulso parvus tardus, además tiene un soplo sistólico que se proyecta a las carótidas. Listo, estenosis aórtica, ¿ya? Y además hay un fenómeno que hay que recordarlo, que es el fenómeno de Gallavardín, ¿ya? Fenómeno de Gallavardín, en el cual también este soplo se proyecta al ápex, ¿ya? Al ápex, ¿ya? Ese es el fenómeno de Gallavardín, donde el soplo se proyecta al ápex. Listo. Entonces continuamos. En el tratamiento vamos a tener el tratamiento sintomático y el tratamiento de elección. Este sintomático, como su nombre lo dice, solamente va a ser para apaciguar, atenuar, ¿ya? Los síntomas, ¿ya? Del paciente, ¿ya? Pero el que se debe hacer es este de acá. ¿Cuál es el tratamiento de elección? El quirúrgico, ¿ya? Que ahorita vamos a hablar. Entonces, en el tratamiento sintomático, el médico tratante le puede dar Y, cara 2, y eso sí, recuerden esto también, que siempre en una valvulopatía, en el tratamiento tienes que incluir una profilaxis para endocarditis, ¿ya? En cualquier valvulopatía, ¿ya? Sea por estenosis o insuficiencia, tienes que hacer una profilaxis para endocarditis. Listo. Y acá, lo que nos importa del tratamiento sintomático es lo que no le voy a dar, ¿ya? Lo que no le voy a dar. ¿Qué no le voy a dar? Los vasodilatadores. ¿Por qué? Porque además, miren, como no tengo un flujo, como el que quisiera tener, ¿no? Hay un bajo flujo, ¿ya? Hay un bajo flujo de sangre. La sangre no va a llegar, ¿no? No va a llegar a todas las partes que necesito irrigar, que necesito nutrir. Entonces, mi cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a vasocontraer, ¿no? Va a hacer una vasoconstricción para que a un menor diámetro haya mayor flujo, ¿sí o no? ¿Ya? Mayor flujo. Si es que le doy vasodilatador, ¿qué voy a hacer? Que mi sangre no llegue a donde quiero, ¿no? A donde quiero que nutra. Entonces, mi paciente se va a sincopear, ¿ya? Se va a sincopear y lo vas a matar más rápido, ¿ya? Entonces, eso está contraindicado, los vasodilatadores también, ¿ya? Y ahora, en el tratamiento de elección, ¿ya? Voy a borrar esto, disculpen. En el tratamiento de elección, ¿qué voy a tener? Como les dije, es lo quirúrgico, ¿ya? Lo quirúrgico. ¿Y qué es lo quirúrgico? Mi válvula protésica. Entonces, hablemos un poquito de válvulas protésicas, ¿ya? Entonces, como mi tratamiento quirúrgico, voy a necesitar mi válvula protésica. Recordemos que la válvula protésica hay dos selecciones tengo. O mi válvula protésica biológica o mi válvula protésica mecánica, ¿sí o no? ¿Ya? Listo. Pero ahora, recuerden, ya, yo elijo cualquiera de estas dos, ¿ya? La válvula biológica, recuerden que lo sacan del chanchito, me parece, ¿ya? Listo. Entonces, elija cual elija, recuerden que acá lo que voy a tener es una mayor probabilidad de tener endocarditis infecciosa, sea cual sea la válvula protésica que elija. Ahora, la biológica tiene menor duración, menor tiempo de duración. La mecánica sí tiene mayor tiempo de duración. Pero
esta mecánica me conlleva a trombosis, ¿ya? A trombosis, ¿ya? Así que a un paciente que tengo con válvula protésica mecánica, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi tratamiento después de esto? Va a ser un anticoagulante, ¿ya? Un anticoagulante. Listo. Entonces, solamente eso para hablar de válvulas, porque ya no voy a volver a hablar de válvulas. ¿Ya? Entonces, mi tratamiento de elección es implantar mi válvula protésica. Ahora, yo tengo todo esto, estoy apaciguando con mis síntomas, todo, ¿ya? Pero ¿cuándo ya debo ponerle o hacerle el tratamiento electivo? ¿Cuándo ya debo? Cuando mi paciente está netamente sintomático, cuando su fracción de eyección es menor del 50%, ¿ya? Recuerden, ¿no? Eso también lo mencionó Willy, me parece, ¿ya? Y cuando también, y esto es lo más importante, cuando la calcificación de mi válvula es intensa, ¿ya? Cuando la calcificación de mi válvula es intensa. Entonces, eso hay que recordar en estenosis aórtica, ¿ya? Rememorizando, lo principal es la degenerativa. En adultos, en jóvenes, se da por válvula unicúspide, bicúspide, principalmente la bicúspide, ¿ya? Fisiopatológicamente te va a conducir a un remodelamiento cardíaco, que es la hipertrofia. En la clínica vamos a tener la triada, la angina, el síncope y la disnea. En la exploración física, para responder nuestras preguntas, va a ser el pulso parvus tardus y el soplo que se irradia las carótidas, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver la insuficiencia aórtica, ¿ya? La insuficiencia aórtica. Entonces, en insuficiencia aórtica vamos a tener dos tipos de etiologías. Como les dije, ¿no? ¿Recuerdan? La estenosis es netamente crónica, ¿ya? Y la insuficiencia es crónica y aguda, ¿ya? Crónica y aguda. Listo. Entonces, voy a tener etiología aguda y etiología crónica. Entonces, en mi etiología aguda, si me preguntan por la parte aguda, va a ser endocarditis infecciosa, ¿ya? La endocarditis infecciosa, esto Maxito me parece que lo estaba comentando, ¿ya? Lo principal es la endocarditis infecciosa, ¿ya? Pero también una etiología es a consecuencia de que haya una disección de aorta, ¿ya? Una disección de aorta. Listo. Y en la parte crónica, sí vamos a tener varias cositas, ¿ya? Vamos a tener etiología adquirida, ¿ya? Adquirida, que va a ser, como les dije, siempre vamos a tener por ahí la fiebre reumática, ¿ya? Entonces, adquirido y crónico va a ser la fiebre reumática, ¿ya? También vamos a tener espondilitis anquilosante y hay algo que hay que recordar, es esto de acá, ¿ya? En la parte de infectología, que vamos a recordar que la sífilis me produce una insuficiencia aórtica, lo que se llama como aortitis luética, ¿ya? En la parte de adquiridas. Y en la parte es de congénito, vamos a tener estos tres en insuficiencia aórtica. El síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos y la osteogénesis imperfecta. Estos tres, ¿qué son? Son problemas de colágeno, son colagenopatías. ¿Ya? Colagenopatías. Listo. Ahora, en la clínica, igualito, vamos a tener clínica de parte crónica y clínica de parte aguda, ¿ya? Entonces, en la clínica de parte crónica, lo que vamos a tener aquí es angina, disnea, y recuerdan que yo les dije que en la insuficiencia, recuerden, en toda insuficiencia hay una dilatación, hay una dilatación AP, ¿ya? Dilatación AP. Quiere decir que se me va a dilatar acá en mi insuficiencia aórtica tanto lo que está anterior a mi válvula, quiere decir mi ventrículo izquierdo, y lo que está posterior a mi válvula, quiere decir la raíz de la aorta, ¿ya? La raíz de la aorta, ¿ya? Entonces, va a haber una dilatación del ventrículo izquierdo, ¿ya? Dilatación del ventrículo izquierdo. Listo. Y en la parte aguda, voy a tener edema agudo de pulmón. Esto de acá es clave para responder preguntitas, ¿ya? Si me dicen insuficiencia aórtica aguda, lo principal que me va a dar es un edema agudo de pulmón, ¿ya? Edema agudo de pulmón. Listo. No hay nada más que mencionar acá. Ahora acá, ya. En la insuficiencia aórtica vamos a tener ahora, ¿qué vamos a encontrar en su exploración física, ya? En su exploración física. Primero, recordemos el soplo, ¿ya? Si es que ya hice mi fase de eyección, todo lo demás,
de ahí voy a hacer mi fase de relajación isovolumétrica, todo. Entonces, mi sangre se va a regresar, ¿sí o no? Porque mi válvula es insuficiente y no se cierra bien, ¿ya? Entonces voy a empezar otra vez con con mi fase de llenado, ¿sí o no? ¿Ya? Llenado rápido, lento, contracción auricular, todo lo demás. Cuando estoy en diástole, mi sangre me va a hacer la jugada y se va a estar regresando. Entonces mi soplo va a ser diastólico, ¿ya? Diastólico. Pero esto de acá es importante, esta F. ¿Por qué? Porque eso es lo que te preguntan. ¿Cómo se llama este soplito en insuficiencia aórtica? O si te dicen soplo de Austin Flynn. Recuerden, ¿ya? Es uno de los que tiene epónimos. El soplo de Austin Flynn, insuficiencia aórtica, ¿ya? Soplo de Austin. Y ahora vamos a tener signos de insuficiencia aórtica también en exploración física. ¿Recuerdan cuando rotamos en cardio? Nos dijeron, vayan a averiguar esto. Entonces vamos a tener, primero, el pulso de Corrigan, ¿ya? Que a breves rasgos, ¿ya? ¿Qué es el pulso de Corrigan? Recuerden que nos dijeron, es el pulso de martillo en agua, ¿no? El martillo en agua es un golpe, ¿verdad? Es un golpe. Pulso de martillo en agua. Distensión y colapso súbitos, ¿ya? Listo. ¿Qué más? El pulso de Quinque. El pulso de Quinque. ¿Dónde vemos el pulso de Quinque? En el lecho ungueal. ¿Recuerdan? En el lecho ungueal. Lo aplastas un poquito y vas a ver cómo es que se llena y cómo es que llega la irrigación y baja la irrigación. Algo así, ¿ya? Acá te dice, mira, la alternancia de palidez y rubor en cada latido, ¿ya? En el lecho ungueal. ¿Qué es el signo de Muset? ¿Recuerdan qué es el signo de Muset? Esto, ¿verdad? Esto de acá. Es la inclinación de la cabeza en cada latido. ¿Recuerdan el signo de Durosies? ¿Qué es el signo de Durosies? Son bueno, acá te dice es un soplo crural, ¿no? Recuerden, son los pistolazos que se escuchan sobre la aorta, la aorta no, la arteria femoral, ¿ya? La arteria femoral, ¿ya? Son los pistolazos que se escuchan ahí, ¿ya? Y el signo de Hill es netamente comparativo, cuando haces la comparación de la presión arterial en la pierna, la parte sistólica, y la presión arterial sistólica en el brazo, ¿no? Cuando es mayor en la pierna, ¿ya? Entonces hay que recordar esos signos, que también te vienen en las preguntas, y ya, si te viene alguno de estos, más este soplito, ya, pues, ya. Y si tengo insuficiencia, va a haber una dilatación ventrículo izquierdo, ¿ya? Y raíz de la aorta. Entonces, así hay que diferenciar para responder las preguntas. Ahora también vamos a tener un tratamiento sintomático y un tratamiento de elección, ¿ya? En el tratamiento sintomático, lo que podemos dar son vasodilatadores, ¿ya? Vasodilatadores, ¿listo? Ya, ¿por qué vasodilatadores, ya? Recuerdan que hace rato no teníamos que dar vasodilatadores. Ahorita sí damos vasodilatadores. ¿Por qué? Porque como hay un exceso de sangre, recuerden que les dije las insuficiencias, hay un exceso de volumen. Entonces, como hay un exceso de volumen, tenemos que vasodilatar para que esto salga, ¿ya? También podemos dar beta bloqueantes, pero ¿cuándo está indicado estos beta blocks? ¿Cuándo? Cuando estamos asociados a un aneurisma, ¿ya? A un aneurisma, ¿ya? Como les dije, siempre, en cualquier valvulopatía, su profilaxis de endocarditis, ¿ya? Profilaxis de endocarditis. Y acá lo indicado también, una insuficiencia aórtica, es hacer un seguimiento ecocardiográfico. Eso es lo indicado, ¿ya? Y el tratamiento de la acción, como les dije, es quirúrgico, ¿ya? Es quirúrgico, ahí está, sustitución valvular. La estenosis mitral, recuerden, ya, como les dije, es lo más preguntado de la parte izquierda, ¿ya? La parte izquierda es lo más preguntado. Entonces, la estenosis mitral va a tener su etiología. Eso es pregunta, ¿ya? Dicen, valvulopatía que está más relacionada con la fiebre reumática es la estenosis mitral, ¿ya? Entonces, si te viene fiebre reumática, sí o sí relacionado con estenosis mitral. ¿Por qué? Porque la etiología en el 99% de los casos es la fiebre reumática, ¿ya? La estenosis mitral, fiebre reumática. Muy bien. Entonces, la fisiopatología. ¿Qué es lo que ocurre acá en la fisiopatología? Como va a haber una estenosis mitral, ¿ya? Como va a haber una estenosis mitral, recuerden, en toda estenosis va a haber una dilatación A. Quiere decir que acá la aurícula izquierda se va a dilatar, se va a hipertrofiar, ¿ya? Entonces, como se va a hipertrofiar, puede ser que esta hipertrofia sea tanta que conlleve a un flujo retrógrado, ¿ya? Un flujo retrógrado. Quiere decir que la sangre se regrese, inclusive, a las venas pulmonares. ¿Y esto a qué va a conllevar?
a una congestión pulmonar, ¿ya? A una congestión pulmonar, ¿ya? Recuerden esto, ¿ya? Lo que nos conlleva a esta congestión pulmonar, porque acá lo vamos a ver. Si la hipertrofia es demasiada, va a producir una fibrosis, fibrosis de la aurícula. Y si yo tengo una aurícula fibrosada, y más que todo si es mi aurícula izquierda, esto me va a llevar a arritmias. ¿Cuál principalmente? A una FA, ¿ya? Esto recuérdenlo porque es para desarrollar pregunta, ¿ya? Si me dicen valvulopatía con arritmia, ¿ya? Estenosis mitral, ¿ya? Listo. Entonces, hasta ahí tenemos la fisiopatología. Recuerden la congestión pulmonar, ¿ya? En clínica, ¿qué vamos a tener? ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la disnea, ¿ya? Vamos a tener hemoptisis. ¿Por qué? Porque como tengo o tuve una congestión pulmonar, ¿ya? Esto de acá va a hacer que mis venas bronquiales también tengan una severa congestión que va a tener una ruptura, ¿ya? Una ruptura. Y eso es lo que me va a producir hemoptisis. Hemoptisis, ¿ya? Entonces, hay que recordarlo. Antes de seguir con los embolismos, hay que recordar que lo más frecuente en la clínica de estenosis mitral es la disnea, ¿ya? Es la disnea, ¿ya? Eso es lo más frecuente y lo que se presenta precozmente, ¿ya? Listo. ¿Qué más voy a tener también? Embolismos sistémicos. ¿Por qué? Por mi arritmia, ¿ya? Por mi arritmia voy a tener embolismos sistémicos, ¿ya? Y algo más va a ser esto, ¿ya? Que se va a encontrar el signo de Ortner. ¿Qué es el signo de Ortner? Está relacionado con el nervio laringio recurrente. Recuerdan que el laringio recurrente pasa por debajo del callado aórtico. Entonces, si es que yo tengo una hipertrofia de mi aurícula izquierda, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer que se lesione, pues, mi nervio laringio recurrente, ¿ya? Se lesione. A eso se llama signo de Ortner. ¿Y qué es? ¿Qué es? No es solamente hay que saber su nombre, sino ¿qué es? Es una disfonía. Disfonía, ¿ya? Ya, disfonía, ya a causa de mi nervio laringio recurrente, mi vaguito. Ya, listo. En la exploración física voy a tener mi soplo diastólico, obviamente escuchado más en el foco mitral, ¿ya? Pero voy a tener, si es que mi estenosis mitral es severa, el soplo de Graham-Still. ¿Y cuál es este? ¿Cuál es este soplito? Entonces, si es que ya tengo mi flujo retrógrado, tengo mi congestión pulmonar y la presión pulmonar es tanta que va a hacer que mi sangrecita se regrese por acá, ¿ya? Se regrese por mi tronco pulmonar. Te voy a salir a comprar mi choclito que he hecho, ¿ya? Entonces, se regresa por mi tronco pulmonar, ¿ya? Se regresa. Lo que va a hacer que este tronquito pulmonar se dilate. Me va a conllevar a que si se dilata, mi válvula va a ser una insuficiencia valvular, ¿ya? Entonces va a ser una insuficiencia valvular pulmonar. Esta insuficiencia, al regresarse esta sangre, eso es lo que se conoce como soplo de Graham-Still, ¿ya? Entonces, estenosis mitral normal, así, aguda, así, por así decirlo. No, no hay agudo, ¿no? Todo estenosis es crónica. Pero así leve, voy a tener un soplo diastólico en mi foco mitral. Pero si tengo mi estenosis mitral severa, ya que me ha conllevado a mi congestión pulmonar, a mi flujo retrógrado y todo lo demás, ahí voy a tener un soplo de Graham-Still, que es un soplo por mi insuficiencia valvular pulmonar, por la dilatación de mi tronquito pulmonar y también de mi ventrículo derecho, ¿ya? Listo, ese es el soplo de Graham-Still. El tratamiento sintomático, recordemos que vamos a, como en todas, acá como tenemos fiebre reumática, vamos a tener una profilaxis de fiebre reumática y de endocarditis infecciosa, ¿ya? De endocarditis infecciosa. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más voy a tener aquí? Que darle sus diuréticos. ¿Por qué? ¿Por qué sus diuréticos? Por la congestión, ¿ya? Por la congestión, ¿ya? Y el tratamiento de elección, ¿qué va a ser? Bien, la válvula protésica, la parte quirúrgica, y cuándo voy a indicar ya sí o sí que se dé mi tratamiento quirúrgico, si es que mi paciente ha tenido embolismos previos, si es que mi paciente ya tiene esto, ¿ya? Otra cosa, es que usualmente vemos hemoptisis en TB, ¿verdad? Pero hay que recordar que si mi paciente tiene arritmias, hemoptisis y su disnea, también, ¿ya? Es mi estenosis, mi estenosis. Entonces, en la clínica
de estenosis mitral, antes de que me olvide, vamos a tener una triada, ¿ya? Una triada. ¿Cuál va a ser la triada? Y en el mismo orden que les voy a decir. Primero, mi disnea. Recuerden, es mi signo más precoz y el cardinal de mi estenosis mitral, ¿ya? Segundo, mi hemoptisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya hice congestión y todo lo demás, ya se rompen mis venas bronquiales y voy a hacer hemoptisis. Y tercero, como ya está tan crónico, que ya la hipertrofia está muy grave, muy fuerte y se fibrosó tanto, que voy a tener una arritmia y me va a conllevar a embolismo. ¿Ya? Estas tres son mi triada para estenosis mitral. ¿Ya? Listo. Y también la indicación es cuando ya mi hipertensión pulmonar es mayor a 50 milímetros de mercurio. ¿Ya? Listo. Insuficiencia mitral, ya para terminar, esta es la última. Vamos a tener que su etiología, como les dije, en toda insuficiencia va a ser crónica o aguda. ¿Ya? Entonces, la fiebre reumática va a ser la parte crónica, ¿ya? Parte crónica. Pero lo principal es mi endocarditis infecciosa, ¿ya? Si yo tengo mi insuficiencia mitral, voy a tener que pensar principalmente en mi endocarditis infecciosa, ¿ya? Eso es lo que voy a pensar. Pero también, si es que ya le hago su SGE, Cagel, su electrocardiograma, debo pensar en un IMA, ¿ya? En un infarto. ¿Por qué? Porque principalmente cuando tengo un IMA, acá los músculos papilares van a dejar de funcionar si es que se necrosan, ¿no? Y recuerden que el músculo papilar no es ¿cómo les puedo decir? Que se recupere, ¿ya? Algo así como que se recupere, ¿ya? Entonces, un IMA me va a llevar también a una insuficiencia mitral. Y finalmente también vamos a tener el síndrome de Barlow, que les comenté antes, que ese es lo que estamos viendo acá, que es el prolapso de las válvulas, prolapso de la válvula mitral, ¿ya? Prolapso de la válvula mitral, ¿ya? Esto es el síndrome de Barlow, y si les preguntan en quién se da con más frecuencia, en mujeres, ¿ya? En mujeres vamos a tener el prolapso, ¿ya? Principalmente el prolapso. Listo. La fisiopatología, vamos a tener, como les dije, la insuficiencia, que produce una dilatación AP, o sea, anterior de mi aurícula izquierda, posterior de mi ventrículo derecho, de mi ventrículo izquierdo, y también me va a conducir a una hipertensión pulmonaria, misma por las hipertrofias, ¿ya? Algo que no les mencioné acá, es que en la estenosis mitral, en la radiografía, vamos a tener, como hay un agrandamiento, una dilatación de mi aurícula izquierda, vamos acá, vamos a ver en la parte de acá, el doble contorno, ¿ya? El doble contorno. Y acá que vamos a ver en esta partecita, vamos a ver que la orejuela izquierda se ha dilatado también, ¿ya? Eso vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver en signos radiográficos, ¿ya? Listo. Y acá de una vez ya les menciono, como hay una hipertrofia del lado izquierdo, vamos a tener acá una cardiomegalia, ¿ya? Una cardiomegalia. En la clínica vamos a tener también que diferenciar lo crónico de lo agudo. En lo crónico voy a tener mi fatiga, mi astenia, y voy a tener mi cardiomegalia en lo crónico. Y en lo agudo, recuerdan que les dije, todo agudo en insuficiencia está relacionado con edema agudo de pulmón. ¿Ya? Listo. Mi soplo, nuevamente, si es que mi sangrecita, mi válvula es insuficiente, ¿ya? Es insuficiente, se va a regresar. ¿Ya? ¿Cuándo se va a regresar? ¿Cuándo esto debe estar cerrado? En mi sístole, ¿verdad? Ya, entonces me va a hacer mi soplo sistólico. Ahora, para desarrollar preguntas, palabra clave, se irradia la axila, ¿ya? Soplo sistólico eyectivo que se irradia la axila, insuficiencia mitral, ¿ya? Recuerden, ¿ah? Soplo sistólico eyectivo que se irradia la axila, insuficiencia mitral, ¿ya? Listo. Tratamiento sintomático, voy a tener vasodilatadores, es por la congestión, ¿ya? Por la congestión. Recuerden que la insuficiencia es un aumento del volumen, entonces en toda insuficiencia voy a tener que dar vasodilatadores porque hay un aumento del volumen, ¿ya? Y mi tratamiento electivo es mi válvula protésica y está indicado cuando tengo mi edema agudo de pulmón o cuando mi paciente ya se encuentra totalmente descompensado, ¿ya? Vamos a tener un criterio que vamos a hallar también en el SGE, ¿ya? Que va a ser el criterio de Sokolov, ¿ya? El criterio de Sokolov. Me voy a ir a mis precordiales y a las que voy a ver va a ser a mi V1, a mi V2
y a la V5 y a V6, ¿ya? Entonces, a la S de V1 y V2, ¿ya? Elijo la que está más grande. Acá está la V2. Entonces, elijo la que está más grande de S, de V1 o de V2, elijo la S más grande, y le voy a sumar también al elegir la R más grande, la R más grande de V5 y V6, las voy a sumar, y si esta suma me da más de 50 milímetros acá, ¿ya? Milímetros, no HG, no. ¿Ya? Más de 50 milímetros, no, más de 35 milímetros, ¿ya? Error, lapsus, más de 35 milímetros, ¿ya? Esto me indica sí o sí que tengo una insuficiencia mitral, ¿ya? Si sumo esto y me da más de 35 milímetros, esto me indica sí o sí que tengo una insuficiencia mitral, el criterio de Sokolov, ¿ya? Listo. Y ahora sí vamos al banqueo, chicos, y porfa, necesito que respondan. Entonces, la causa más frecuente de valvulopatía mitral es endocarditis bacteriana, lupus eritematoso sistémico, fiebre reumática, cardiopatía congénita, hipertensión arterial. La A ver, piénsalo bonito. Te estoy hablando de una valvulopatía mitral, no te estoy diciendo si es estenosis o si es insuficiencia. Sí. Solamente Fiebre, la más frecuente. Y recuerdan que les dije 99. fiebre. Sí. Claro, Sí, pues, es la fiebre reumática, ¿ya? La más frecuente. Le dicen valvulopatía mitral, es fiebre reumática. Disculpen, me llamaron. Ya, continuamos. ¿Cuál es el tipo de soplo que caracteriza a la insuficiencia mitral? ¿Ya? Caracteriza a la insuficiencia mitral. Recuerden, ¿ah? Entonces, holo sistólico de tono alto en ápex irradiado axila, sistólico eyectivo de timbre rudo irradiado al cuello, mesodiastólico regurgitativo con chasquido de apertura, diastólico aspirativo irradiado a borde parasternal izquierdo, o los sistólicos suave parasternal izquierdo y sifoideo. ¿Cuál creen ustedes? Les dije, ¿eh? Palabras claves nomás. Es que tabaco, pega la cuna. Eso es. Irradiado a la axila, ahí está. Recuerden, ¿eh? Sistólico, irradiado a la axila, ya está. ¿Ya? Tabaco. Ese de Muy bien. tabaco. Ya. Paciente varón de 80 años de edad acude a la emergencia por presentar síncope mientras subía la escalera al examen físico, soplo sistólico eyectivo, ¿ya? Ritmo sinusal normal con signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico? Más probable, ¿eh? Más probable. Entonces, recuerden, si hay una hipertrofia izquierda, ¿ya? Izquierda, lo que mayormente me causa una hipertrofia es una estenosis, ¿ya? Es una estenosis. ¿Qué? Estenosis Órtica. aórtica, pues, estenosis aórtica, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi estenosis mitral me produce una dilatación de mi aurícula izquierda, pues, la estenosis aórtica. Varón de 30 años, presenta disnea a medianos esfuerzos, presión arterial de 100/70. Primer ruido acentuado, segundo ruido acentuado. Uy, batería. Acentuado de foco pulmonar, chasquido de apertura. Algo que no les mencioné, y me disculpan por eso, es que en toda estenosis mitral, ¿ya? Vamos a tener el chasquido de apertura, ¿ya? Ya les dije la respuesta, pero siempre vamos a tener un chasquido de apertura en toda estenosis mitral, ¿ya? En toda estenosis mitral, ¿ya? Esa es la palabra clave para estenosis, ¿ya? Estenosis mitral. Chasquido de apertura durante la expiración. Ya me olvidé de mencionarles, disculpen. Varón de 60 años de edad con hipertrofia ventricular izquierda, al examen, pulso parvus et tardus, frémito carotidio, o sea que se irradia mis carótidas, soplo sistólico de eyección en región parasternal izquierda, diagnóstico más probable. Estenosis aórtica. Muy bien, no es aórtica. Paciente de 40 años con disnea progresiva de esfuerzo hasta disnea de decúbito, o sea, mi paciente está con disnea, recuerden que disnea es un signo cardinal también, hay precoz. Pulso con arritmia, ya, pucha, me dicen, tengo mi arritmia, listo. Ya, arritmia, tengo mi parte, mi signo cardinal. Frecuencia cardíaca 156 latidos por minuto, soplo diastólico de tonalidad grave en área mitral, presión arterial 115/80 milímetros de mercurio, crepitantes en ambas pulmonares, diagnóstico más probable, facilito, pe. Ya tengo mi disnea y mi arritmia. ¿Qué es? ¿Recuerdan que les dije cuál es la valvulopatía que me hace una arritmia? Porque se me fibrosa la... ¿Cuál?
¿Cuál? No escucho. ¿Cuál dice? La C. La C. Mitral, Estenosis mitral. mitral. Estenosis mitral. Ya recuerden, esa es la que me produce mi arritmia. ¿Ya? Entonces, la estenosis mitral tiene dos claves: arritmia y chasquido. ¿Ya? Arritmia y chasquido. ¿Ya? Además de su soplazo. Listo.